las casualidades. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. SF Arzú en Jaque. Hablamos de esta conferencia de prensa y del proceso ante juicio que ahora se solicita para Arzú, pero usted lo vio en la conferencia que pasamos en directo aquí en Guatevisión, el momento en el que llega el alcalde Álvaro Arzú y también cuando sale y da las primeras declaraciones, esa reacción que tuvo el jefe de él. Escúchelas, véalas nuevamente. Renuncien ustedes al fuero especial de prensa. Jorge Esquivel de Canal Antiguo, la última pregunta. Bueno, no voy a discutir eso. Lo que quiero dejar asentado es que este par de individuos lo que están es pasándome la factura porque no pudieron dar otro golpe de Estado al presidente constitucional de la República que no ha cometido delitos en su gobierno. Les agradecemos también a los medios de comunicación por acompañarnos en esta conferencia. Y por eso me están atacando a mí. Yo me someto a cualquier investigación y sométanse ustedes a quitar el fuero especial de prensa. Usted es el funcionario, usted es el servidor. Usted vino a la conferencia. Pero cállese. Ahora qué pasó, usted pueden quitarlo mañana. Pueden quitar mañana el antejuicio. No tengo ningún problema. ¿A qué obedece? Respeto lo que más falta aquí. ¿A qué obedece su visita usted? Vine acá para verles la cara, porque la verdadera razón de ese extranjero y de esta señora es que no pudieron, gracias a mí, darle el golpe de Estado que querían al presidente constitucional de la República. Esa es la razón. ¿Y por qué no está aquí el ministro de Gobernación? ¿Cómo es posible que se hayan metido 20 gentes con granadas a matar a Lima? No entiendo. ¿Y él por qué no se le ha procesado? ¿Por qué no ha sucedido? Él sí debería estar acá, no el alcalde de la ciudad de Guatemala. No, le di trabajo a su... Le di trabajo a su esposa, y igual que a la esposa de Villanueva, que ha acusado brutalmente que lo decapitaron y jugaron fútbol con su cabeza en la prisión. O sea, yo quise ayudar a sus familiares y lo hice y lo sostengo y lo volvería a hacer porque es una injusticia. En la misma forma que defiendo al presidente de la República porque considero que él debe terminar su mandato. En mi opinión favorable, que vale mucho más que una ametralladora. Acuerpando y lo seguiré acuerpando. Que se sepa que estos dos individuos sepan que voy a seguir apoyando al presidente de la República porque otro golpe de Estado en Guatemala sería terrible para sus hijos, sus nietos, para todos sus familiares. Lo voy a apoyar, pero mi opinión vale. Pero mi opinión vale. Perfecto. Tiene sin cuidado el antejuicio. Salir por esta puerta, por otra puerta. Alcalde, esto no es una intervención a la justicia, un tipo de obstrucción. No, ahí no puede ser. Va a salir por aquí. Solo para que salga por otra área, pero no van a pasar, no quieren pasar ahí. La prensa aquí no entra. Si se callan, les puedo decir la razón de mi presencia acá. Es venirles a ver la cara a ellos que pretendían hacer otro golpe de Estado en Guatemala para poner gente que no puede llegar al poder mediante las elecciones, sino que tenían que tomar el atajo de golpes de Estado. Y yo lo impidí. Pero usted escuchaba el momento de la salida del alcalde Álvaro Arzú y no se reservó ningún comentario, les dijo golpistas, que gracias a él Jimmy Morales sigue en la presidencia y que le tiene sin cuidado. La presunción de inocencia ahí tampoco le importó demasiado, ¿verdad? O sea, ya los calificó. Si es que vamos a ponernos a criticar la presunción de inocencia, él tampoco ha sido demasiado fino en ese sentido. A mí me sigue pareciendo un político formidable.
Explica un poco lo formidable, No, porque sí, algunos seguidores creen que sos arzudista. Formidable, según la RAE, en la primera acepción de la RAE, dice muy temible y que infunde asombro y miedo. Eso significa formidable, que infunde miedo. ¿Okay? A eso me refiero cuando digo que es un político formidable. Es alguien que yo siento que va a estar dispuesto a jugar un juego de una forma mucho más ruda con CICIG de lo que hemos visto hasta ahora. A eso me refería. La gente se está pensando que estoy diciendo que Arzú es un ser magnífico o algo así, que es la tercera acepción de formidable. No, la primera acepción es la persona que infunde temor. Y eso es lo que yo creo que vemos ahí, de verdad. Vemos un político que ha llevado el juego a un nivel distinto. Claro. A un nivel de intensidad Veíamos, distinto. por ejemplo, las primeras preguntas de los colegas. Él respondía, bueno, entonces ustedes quieren que hoy renuncie, ustedes quítense el fuero especial. O sea, ahí vamos, es la forma como él responde. Nunca va a responder al punto concreto de la acusación. Y me están haciendo una pregunta así muy concreta. ¿A qué se refería con fuero especial de periodistas? Miren, de acuerdo a la ley de emisión de pensamiento, si vengo yo y, por ejemplo, a ver, un periodista o cualquier persona que esté en un medio de comunicación puede criticar, señalar a un funcionario en el ejercicio de su cargo y no es sujeto de una denuncia por difamación o calumnia. En función pública, digamos. Si es una persona particular, o sea, por ejemplo, si yo uso un medio y digo Daniel es un tal por cual esto y lo otro, Daniel me puede presentar una denuncia por difamación y calumnia. Pero previo a que se inicie el proceso penal, se lleva a cabo una especie de juicio, un proceso que se le denomina juicio de imprenta. Que el juicio de imprenta, básicamente hay un tribunal que lo integra, creo que era la Cámara de Periodismo, el tribunal, la Asociación de Periodistas de Guatemala, el Colegio de Abogados y alguien de la municipalidad, en donde hay una evaluación de si de verdad hubo difamación, calumnia, y se le da a la persona responsable de esto el derecho de retractarse, pedir perdón y reparar el daño causado. Y si no lo hace, pues ya entonces ya procede hacia lo penal. O sea, el fuero es para esos dos temas, es decir, no es como que hay antejuicio para acá. Eso es una primera pregunta. Otra pregunta que nos hacen bastante interesante tiene que ver por qué la mención con el caso Gerardi. La mención del caso Gerardi hace referencia a que, recordemos que Byron Lima purgaba prisión por haber sido condenado por el caso Gerardi. Asesinato en grado de complicidad, porque realmente en ese caso nunca se diferenció a los hechores materiales, del asesinato de Monseñor Gerardi. Pero digamos que el caso Gerardi ha dado lugar a, yo por lo menos hoy estaba cuantificando que hay 12 teorías de qué pasó. Como 3 libros, ¿no? Hay 4 libros. Yo había leído 3, pero resultó que había un cuarto que hablan precisamente de las supuestas teorías del caso Gerardi. Y digamos que, a ver, una de las teorías, esto es una teoría, no estamos señalando nada, pero una de las teorías es que Byron Lima acepta la culpa para proteger a alguien más. O sea, esa es como la teoría. Una teoría. Y digamos que ahí hay diferentes expresiones. Por ejemplo, Goldman dice que ese alguien más es Otto Pérez Molina. Por ahí hay quienes dicen que era Álvaro Arzú. Es decir, ahí hay de todo. Entonces, cuando la CICIG y el Ministerio Público estaban hablando de las anomalías que encontraron en torno al caso Lima, nos dicen, miren, es que nos topamos con una anomalía que nos pareció extraña. Y es que la esposa o la conviviente de Byron Lima y la viuda de Obdulio Villanueva fue un soldado que también fue condenado por el asesinato de Monseñor Gerardi, pero que él fue asesinado a su vez en un motín en una cárcel. Entonces, una de las anomalías es que la esposa de Byron Lima y la viuda de Obdulio Villanueva tenían plazas en la municipalidad. De esas plazas, supuestamente, porque eso sí se basa exclusivamente en el testimonio de Reyes, ella decía, yo nunca llegué a trabajar, sino que a mí primero me daban cheques y después me transferían. Y en el caso de la viuda... Y yo, solo una cuña ahí, a mí esa versión me parece creíble porque si hubiese estado llegando a trabajar todo este tiempo, yo creo que precisamente por las sospechas de la relación que había entre Álvaro Arzú y Lima, pues hubiese sido una vulnerabilidad para Álvaro Arzú, que tuvieses ahí en la municipalidad no trabajando tenerla una persona visible, digamos. Exacto. Y la otra, digamos que en el caso de la viuda de Obdulio Villanueva, el señalamiento que se hace es que la señora es propietaria de una tienda en Jutiapa y que por ende no podría haber estado prestando los servicios de los que supuestamente estaba siendo contratada. Entonces, pero es, digamos que una subnarrativa de la presentación. Digamos, para
justificar la relación. Es un dato referencial, se le denomina eso. El dato referencial es cuando yo digo, mire, fíjese que yo me topé con Juanito. ¿Y quién es Juanito? Pues fíjese que Juanito es el primo de Daniel. Ah, entonces yo ya ahí hago hay una relación. Como el círculo, ya hay una ¿verdad? relación y es lo que están preguntando muchos. El punto es redes por qué sociales. tendrían contratados, asumiendo que incluso llegaban a trabajar, a las esposas de estas dos personas en la municipalidad. Él dice que por hacer una buena acción, una buena causa. Lo dice y lo confiesa, así tal cual. Y una buena causa por Lo que le sucedió a los señores. Ahora, si que se no es el habla mejor criterio de contratación en la administración pública, por otra ya parte. ves, es un acto de buena voluntad. Pero, y eso lo dijo el alcalde. Ahora, si esto es justicia selectiva y estamos hablando de un caso de 2014, a ver, yo digo, ¿qué pasa si se comienza a investigar esto desde ese año? El sujeto de investigación era Byron Lima y su estructura. Ahí te vas dando cuenta que tiene nexos con un montón de personas. Es que así, miren, Y ahí te das cuenta que llegan al unionismo. Es que así, si los investigadores dejaran de investigar eso, a mí sí me daría pena eso, me preocuparía. Es que miren, ese es precisamente lo que se conoce como la lógica expansiva de la investigación penal y que es una lógica que generalmente se da en los casos de crimen organizado. A ver, ¿cuál es la lógica? Pero es que lo que plantea el alcalde es que iban tras él por lo que acaba de hacer hace 3 semanas. Nada, es más. Es imposible, además, si montar este caso en 3 semanas. Yo les vamos a compartir la presentación, pero si ustedes ven, por ejemplo, de la presentación hay oficios que el Ministerio Público, por ejemplo, requirió información de transacciones bancarias. Hay oficios donde el Ministerio Público levantó testimonio de diferentes personas. Y cuando uno ve la fecha de esos oficios, son oficios fechados julio 2017, junio 2017. El oficio donde se pide la información de las transacciones de los fideicomisos está fechado, si no estoy mal, creo que 28 o 30 de julio. Eso es un mes antes del tema del non grato, es decir, nadie se imaginaba ni remotamente que Álvaro Arzú iba a defender a Jimmy Morales cuando se estaba levantando esa información. Y lo defiende a posteriori, y él no tiene ninguna capacidad institucional para hacer nada para defender al presidente, salvo su opinión, como él mismo lo ha dicho. Y una opinión, si hay un golpe de Estado, no frena el golpe de Estado, eso no pasa. Él cree que su opinión lo frenó todo. Bueno, eso sí. Eso es lo que está diciendo. Una opinión muy alta de sí mismo, pero en realidad no hay ninguna evidencia que nos indique que eso frenó un supuesto golpe de Estado y que había que hacer la venganza, como dice Philip, 3 semanas después, cuando en realidad esto es un proceso y es un caso que se tiene que montar en meses y que llevaba meses trabajando. Yo escribí hoy, y eso es algo que la audiencia tiene que decidir, cada quien tiene que decidir esto, ¿te crees la versión de que esto es una venganza de CICIG contra la gente que habla mal de CICIG, ya sea Arzú, pero también el abogado Moisés Galindo, también el hermano de Byron Lima, que se han mostrado contrarios a lo que estaba haciendo CICIG? ¿Es esto ¿te crees esa versión? Bueno, pues digamos, tienes que ver cuáles son las evidencias que se agolpan a favor de esa versión. Y lo que está diciendo Philip no es una evidencia a favor de esa versión. Hay una segunda versión y es, igual que muchos que han podido escuchar que esto se venía y que había una investigación que estaba tocando esta clase de estructuras, ellos se enteran y empiezan a preparar un discurso para atacar a CICIG y también para tener un discurso una vez que CICIG ha presentado casos contra ellos. Todo esto es político y tal, para debilitar el mismo proceso. ¿Cuál de las dos versiones se creen? Pues la versión 1 o la versión 2, cada quien vea cuáles son las evidencias que se agolpan en favor de una o de otra. Bueno, vamos a la pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF Arzú en Jaque. Volvemos.